Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Leiva y soy el médico responsable del equipo de cuidados paliativos del Hospital de Manacor. Sabemos que cuidados paliativos trabaja con pacientes que enfrentan el final de la vida, sufrimiento, dolor, y básicamente ese es el motivo por el que me han invitado a participar con vosotros, con la comunidad, sobre este asunto del uso seguro de opioides. Agradecer a la organización por la oportunidad de compartir con vosotros. Es la primera vez que estamos en Menorca y bueno, a pesar de que no hemos tenido mucha suerte con las nubes, pero estamos muy contentos de poder participar con vosotros. Vamos a empezar hablando sobre qué es el dolor, pero es muy interesante si vosotros, con el compañero que tenéis al lado, que por eso os pedí al principio que os movierais un poco, pudierais en un minuto, que os lo voy a medir muy bien, en un minuto, por favor, decirle a la persona que tenéis al lado qué es dolor, qué entendemos por dolor. Compartid con la persona que tenéis al lado, ¿qué es dolor? Muy bien, ¿nos ha bastado el minuto? Creo que sí, ha sido bastante un minuto. Muy bien, vamos a ver una otra imagen de dolor. Y habéis visto que la primera imagen era una situación muy diferente a esta que vemos ahora, ¿no? Porque era un dolor incluso con cierto final, ¿de qué tipo? Eso, un tipo de final feliz, a pesar de ser dolor. Sin embargo, este fue un inicio feliz, una competición olímpica con un trágico final. Y este es otro escenario, y este escenario nos parece más cercano, ¿no? Sí, este escenario parece más cercano. Y también es dolor, y en las tres imágenes que hemos visto, el denominador común es dolor, sufrimiento. ¿Qué nos dice la Asociación Internacional del Estudio del Dolor? ¿Cuál es la definición? Pues lo que tenemos aquí, una experiencia sensorial, emocional, desagradable. Está hablando principalmente de subjetividad. El dolor es algo que cada individuo siente. El dolor es algo que no lo puede definir el vecino, no lo puede definir su marido, no lo puede definir tu madre. El dolor es la experiencia única, subjetiva, de la persona que lo experimenta, y puede estar relacionado con una lesión potencial del tejido o no. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que puede haber un daño como que se rompe un hueso, o puede no haberlo. ¿Os imagináis una situación de dolor donde no hay ninguna rotura de algún tejido, de ningún órgano, pero hay dolor? Sí, ¿cuál? Cuando tienes artrosis. Cuando tienes artrosis sí que tenemos dolor en un hueso, en una articulación. Pero ¿qué pasa cuando perdemos a un ser querido, a un ser muy querido? Ya sea porque pasa a otra, pues vamos a decir, estado de energía y de materia, o cuando rompemos con el novio que queríamos tanto, también hay dolor, ¿no? También hay un dolor y no hay precisamente una lesión tisular. Entonces, esta es una cosa muy importante en la definición del dolor. ¿Y qué es dolor crónico? Porque es el otro concepto que nos interesa comprender. Dolor crónico es cuando el dolor se prolonga por más de 3 a 6 meses. Ha habido mucho debate que si es mayor de 3 meses o mayor de 6 meses. Y además el dolor no está cumpliendo su función. ¿Cuál es la función del dolor? Avisarnos, ¿no? Que debemos o alejarnos del fuego, o que esta postura duele y la tenemos que corregir. Eso es lo que el dolor nos está constantemente, pues, enviando esta información positiva. Pero cuando el dolor es crónico, deja de tener este impacto, este efecto, y además va sumando dificultades psicológicas el dolor a la experiencia de la persona, como el impacto en el estado de ánimo o de poder hacer las actividades que normalmente hacemos. Y aquí tenemos una definición muy importante dentro de cuidados paliativos, la que es el dolor total. Y en esta lo que vemos es que la fundadora del concepto de cuidados paliativos, la fundadora de los cuidados paliativos modernos, Cicely Saunders, una mujer británica, define el dolor total
como aquel dolor en el que, además de una lesión tisular, además de un daño físico, hay un componente social, psicológico e incluso espiritual. Considera todos estos elementos dentro de lo que es el dolor total, ¿no? Es un dolor que, además del tejido, además de, ya sea por un tumor o por una artrosis, como ponías muy bien este ejemplo, además hay sufrimiento porque se acompaña de otras situaciones, que lo vamos a explorar ahora. Para esto hemos aprendido los médicos, a través de un consenso que se hizo hace muchos años en Ginebra, una escalera analgésica, es decir, unos pasos para tratar el dolor de los pacientes con determinados fármacos. Empezamos con fármacos que son los que más conocemos regularmente, como el paracetamol, el metamizol, los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenaco, pero luego hay un segundo escalón, y este escalón tenemos un tipo de opioides que son débiles. Bueno, y luego un tercer escalón, unos opioides mayores. Hay una diferencia entre ellas y sobre todo está relacionado con la dosis que podemos administrar y la toxicidad que podemos administrar. ¿A qué os parecerá que muchas veces cuando hablamos de morfina pareciera que estamos hablando de agonía? Estamos hablando del final de la vida, de lo último, y no. Incluso en unidades de pediatría donde tenemos un niño quemado, con mucho dolor, utilizamos morfina para aliviar ese dolor. La morfina y los opioides son para aliviar el dolor físico. Ojo, porque no podemos dar como respuesta a opioides cuando el dolor está incrementado por otra de las dimensiones que habíamos visto antes, lo psicológico, lo espiritual, lo social. Tenemos que dar respuesta con ello al dolor cuando hay una lesión tisular, pero tenemos que tener atención a esto otro. Este es el arte, ya estamos hablando de arte de la medicina. Y bueno, las cosas se empiezan a complicar un poco más, porque además de tener estos escalones de tratamiento analgésico, luego también tenemos valores, códigos éticos, principios y además derechos humanos. Y hay un momento en que incluso para el médico tiene que manejar todos estos conocimientos, todos estos conceptos y este enfoque de cara a nuestros pacientes, pero además de cara a su hacer. Y este es un artículo muy interesante porque habla incluso del derecho al alivio del dolor, pero desde la experiencia del médico. Una vez las cosas se complican, vamos a revisar algo que está pasando ahora en el mundo, que ¿por qué vamos a comentar algo de la crisis opioide en Estados Unidos? Están muy lejos, pero nos interesan. Nos interesa saber qué está sucediendo ahí, porque nos impacta. Impacta en Europa lo que está sucediendo ahí, pero también lo que sucede en Europa también impacta en el otro lado del mundo. Entonces, ahora mismo, lo que vive Estados Unidos es una situación en la que se ha promovido con tanta fuerza y tanta vehemencia el uso de los opioides para el alivio del dolor de los pacientes, para que no hayan pacientes con dolor, pero toda su organización, toda su estructura de trabajo es muy diferente a la nuestra. El sistema de ellos no es como el nuestro, de que todas las personas tienen un médico de cabecera y todo está organizado a través del médico de cabecera, el sistema. Ellos trabajan con sistemas privados de salud y el paciente puede ir esta mañana a un médico, al mediodía a otro y por la tarde a otro, porque los intereses son completamente diferentes. No es una organización como la que tenemos en España. Hay muchos vacíos si lo comparamos. Y entonces no podemos simplemente trasladar una crisis que sucede en Estados Unidos a una crisis que potencialmente pudiera suceder en España. No, tenemos dos situaciones muy diferentes, dos contextos muy diferentes. Y esta diapositiva particularmente nos interesa saber que de parte de los médicos hay una responsabilidad ante esta situación, pero también de parte de los políticos. De parte de los políticos, ¿por qué? Porque tenemos el sistema de salud que nuestros políticos consideran que merecemos, pero no nos olvidemos que tenemos los políticos que merecemos. Entonces, en la medida en que las estructuras políticas influencian la manera de organizar la provisión de salud, también se rigen las leyes en relación al uso de opioides. Es decir, cada país tiene regulado un número de gramos de morfina.
se trasladan todos los otros opioides que no son morfina, se traducen a estos gramos de morfina. Entonces, hay muchas leyes. Esto es bastante complejo. Y como es bastante complejo, vemos cómo esta es una caricatura muy popular, pero vemos cómo este tipo de información, esta situación, llega a tener muchas traducciones, llega a tener mucho impacto y llega a ser un problema, pues, de comunicación social, incluso de la calle. Y vemos esta revista tan importante, el Time, que también pues, tiene mucha repercusión y que también está pues, transmitiendo mucha información. Y entonces nos encontramos con una tormenta, nos encontramos con una vorágine, algo más complejo que la resaca que hemos visto hace unos años aquí, ¿no? Que nos lo han contado ayer cuando hemos llegado. Y claro, pero es una situación de inestabilidad. Es una situación de inestabilidad donde los elementos que habíamos considerado antes pues, no están siendo bien valorados y bien enfocados. Bueno, nos encontramos con algo aún más complejo que la sociedad. ¿Qué puede ser más complejo que todo el número de personas, todo el número de habitantes? Aquí está la clave, ¿quién me lo dice? El cerebro. El cerebro de cada uno de nosotros es muy complejo y se estimula de muchas formas. Se estimula con esa luz, se estimula con este tío que está hablando aquí, o se estimula con que me habré dejado en la sartén la sobrasada con fuego y se irá a quemar la casa, una memoria, o si percibimos el aroma de alguna persona que lleva un perfume que nos recuerda a alguien que queremos mucho y nos lo recuerda. El cerebro es tremendamente activo y tenemos a la derecha un número de fármacos, morfina, fentanilo, oxicodona, que cuando los prescribimos estamos estimulando diferentes partes del cerebro, pero al otro lado tenemos otra serie de estímulos para el cerebro, emociones, miedo, soledad, tristeza, depresión. Y junto a los opioides vemos también, junto a esta columna de mi derecha, vemos que hay otros fármacos en pequeñito que también utilizamos para el alivio del dolor. Pero con rojo he querido marcar otras cosas que no somos quizá tan conscientes, o sí, pero en cuanto lo vemos también nos damos cuenta que alivia el dolor, el humor. ¿Qué persona de muy buen humor está siempre con dolor? Parece que no cuadra, ¿no? Así es que es importante que tengamos buen humor. El arte, el soporte social, el deporte, la meditación, bueno, la educación, la actitud, la resiliencia, que es básicamente podemos decir que es el nivel en el que mejor llegamos a traducir las experiencias negativas, cómo podemos salir mejorados. Esto es resiliencia y liderazgo. Nos encontramos además con otra situación, que esto es más para mis compañeros médicos. ¿Qué pensáis de que aquellos perfiles médicos con las mejores calificaciones en la facultad y en el MIR, esto es lo que garantiza que seremos buenos médicos? No. Nos encontramos en una situación donde la inteligencia emocional la tendremos que equilibrar con lo que es el coeficiente intelectual. En este siglo XXI, de cara a dar buenas respuestas a vosotros, necesitamos, los médicos, no solo tener buenas calificaciones, necesitamos saber manejar también todo el ámbito emocional. Y luego hemos identificado también que tenemos muy poco entrenamiento en leadership, en una situación de más de trabajo en equipo. Esto nos suena un poco raro y luego estamos todo el día trabajando en equipo, pero nos han formado en nuestra opinión desde nuestro específico ámbito clínico y nos es difícil, nos han enseñado a que es que el digestivo no hace esto, es que el cirujano hace aquello y no nos han enseñado a cómo potenciarnos. Esto es una cosa que tenemos de oportunidad para mejorar. Esto que estamos haciendo aquí es un trabajo de Compassionate Community, de comunidades compasivas, que significa estamos juntos en una hora, en un horario no laboral.
la comunidad, que sois vosotros, y luego unos compañeros de trabajo clínico que os atendemos en otros momentos en el hospital, y ahora estamos juntos, y esto tiene un gran valor, esto tiene mucha fuerza, y esto puede transformar sociedades. Os dejamos nada más el concepto para que luego lo podamos buscar. Comunidades compasivas, Alan Killeher es el fundador del concepto. Y esto es lo que decía, este foro, este evento que facilita el encuentro de estos colectivos. Y vamos a terminar recordando que el modelo del dolor total, el que habíamos visto al inicio, el de esas dimensiones, pues es equivalente a sufrimiento. Desde cuidados paliativos nuestro objetivo es el alivio del sufrimiento. Y quiero terminar la sesión con mi participación con esta diapositiva y pues agradeceros la atención y espero que luego tengáis preguntas. Muchas gracias.